vamos a hablar sobre materiales para la construcción. En los materiales para la construcción encontramos los materiales aglomerantes. ¿Qué son los materiales aglomerantes? Los materiales aglomerantes son materiales cerámicos que al contacto con el agua u otros líquidos forman una pasta plástica, temporalmente, que más tarde va a formar una pasta compacta o fraguada. En los materiales aglomerantes encontramos el yeso o el cal que se extraen de explotación de minas. Los materiales aglomerantes, el más importante y el más usado son los cementos hidráulicos, pero nos vamos a centrar en hablar sobre el cemento Portland. El cemento Portland está constituido por materiales calcáreos y arcillosos. Estos tienen un compuesto de sílice, cal, óxido de aluminio y óxido de hierro. En la fabricación del cemento Portland encontramos los cuatro materiales anteriormente dichos. Estos pasan a una trituración para formar un polvo fino donde se unirán estos cuatro componentes. Este pasará a un horno rotatorio a 2700 grados Fahrenheit, en los cuales se harán nuevos componentes, que son el silicato dicálcico, el silicato tricálcico, el aluminato tricálcico y el aluminoferrita tetracálcica. Esos cuatro componentes nos van a formar el material llamado clinker. El clinker es el componente más importante en el cemento Portland, ya que es el 75% del cemento Portland está hecho de clinker. Al contacto con el agua nos van a formar dos componentes nuevos: el hidróxido de calcio y el gel torbemorita. El hidróxido de calcio en el cemento Portland tiene un 25% en su estructura, más el gel torbemorita tiene el 50% en la estructura del cemento Portland. Hay 5 tipos del cemento Portland. El cemento tipo 1 es para usos generales, ya que es el cemento más rápido de conseguir y el más utilizado. El cemento tipo 2 es de manera preventiva a los sulfatos moderados. El cemento tipo 3 es de alta resistencia inicial. El cemento tipo 4 es de baja calor al momento de la hidratación. Y el cemento tipo 5 es para resistencia de sulfatos fuertes. Existen otros materiales que son los agregados. Los agregados componen el 75% en el volumen, y estos se derivan de arenas, de gravas y de piedra triturada. Para que los agregados sean perfectos, no debe tener limo, mica, sales y materiales orgánicos en su composición. Tampoco, en el cambio de temperatura, no puede cambiar su compuesto químico, además de tener una buena granulometría. ¿Qué es la granulometría? Bueno, la granulometría estudia los granos en su manera de finura y de tamices estándar. En el módulo de finura nos van a dar unos números estándar, que son el 3, el 6, el 1, 1/2, el 3/4 y el 3/8. Más en los tamices estándar nos van a dar unos números de 4, 8, 16, 30, 50 y 100 para su módulo de finura. Bueno, ¿cómo se comporta el módulo de finura? El módulo de finura se comporta con la sumatoria del porcentaje de tamiz en las 6 mallas anteriormente dichas sobre 100, y nos va a decir que para los agregados finos nos van a dar un 2.3
a 3 y esto va a ser normal. Pero para los agregados gruesos nos tienen que dar máximo 6 pulgadas para que esto sea normal. Para entender mejor cómo se comportan los agregados, vamos a tener esta gráfica. Esto es el agua, esta parte es el cemento, esto es aire y esto es agregado. ¿Cómo se comporta el agregado? A mayor grosor o a mayor contextura, cuando tenemos más agregado grueso, vamos a necesitar menos agua y menos cemento. Pero si tenemos un agregado fino, vamos a necesitar más cemento y más agua. Eso es lo que nos quiere hablar la granulometría y el módulo de finura. En el concreto del cemento Portland, los materiales utilizados para construir el concreto son el cemento Portland, el agregado grueso, el agregado fino, el agua y el aire. En este concreto juega un papel muy importante dos conceptos: los aditivos y los retenedores de aire. Los aditivos sirven para que el concreto no se dañe. O agriete. Y el retenedor de aire es de alta resistencia y además sirve para las oleadas de frío. Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a hablar del capítulo 2, que es materiales metálicos. En este capítulo nos vamos a centrar en la estructura atómica, que se da gracias a las propiedades microscópicas y propiedades mecánicas. Este se divide en unos subtemas, que vamos a empezar por la deformación elástica. Entonces, ¿qué es la deformación elástica? La deformación elástica es la que ocurre en un material cuando se trenza más allá de sus límites elásticos, y el material queda con una deformación permanente cuando deja actuar la carga. Bueno, pues yo creo que la definición es bastante clara. ¿Qué más se puede decir por esta parte? Los átomos tienen enlaces covalentes insaturados. ¿Esto qué significa? Que es un compuesto químico que contiene enlaces de carbono-carbono dobles o triples, que se encuentran en alquenos o alquinos, y estos enlaces solo se dan en los metales. Por eso su nombre puede ser enlaces covalentes insaturados o enlaces metálicos. También se puede dar solamente en metales puros. Bueno, sus átomos tienen una fuerza de atracción inversamente proporcional a su carga de atracción. Es la negativa, y su fuerza de repulsión es la positiva. Bueno, por esta parte, pues sus enlaces se van a basar en conglomerados. Bueno, se entiende por conglomerado como una masa compacta que se tiene mediante la adición de varios fragmentos que pertenezcan a unidades unidas por una sustancia. O el conglomerado es el resultado, pues, de la conglomeración, que es juntar o aumentar cierta sustancia. A eso es lo que se le llama conglomerado. Bueno, la deformación de los materiales, esta se dice que es deformación elástica cuando el metal, al quitar su carga, vuelve a su estado original.
si no vuelve a su estado original y sufre una falla, esta no será pues elástica y va a tener una dislocación. Por otra parte, los enlaces covalentes insaturados fuertes, van a tener una mayor elasticidad a un enlace débil. Bueno, pasando a otro subtema, que es la ascedencia y la deformación plástica. La ascedencia y deformación plástica suele ocurrir por el deslizamiento de los planos adyacentes de átomos uno sobre el otro. ¿Esto qué quiere decir? Los átomos van a deslizarse de forma escalonada. Por medio de la imagen podemos observar que entró una falla que se va expandiendo y le va saliendo una deformación. Eso es lo que llamamos sedencia y deformación. Los átomos juntos ceden hasta el punto de que se va expandiendo y sale una parte. Esta es una deformación. Esta suele ocurrir cuando hay un crecimiento o accidentes mediante su crecimiento al formarse en los cristales. ¿Qué son los cristales? Pues es como una forma de ver todos los átomos compactados. Sí, es como una forma de verlo. Eso se le llama cristal. Como aquí se puede observar mejor cómo es la forma del cristal. Ahora, ¿qué se le llama cristal? Como vemos en la figura A, en esta entra la dislocación, como se ve señalado. En la figura B vemos cómo se va expandiendo esta dislocación. Y en la figura C vemos cómo ya al final sale una deformación. ¿Qué es una dislocación? Una dislocación es la falla que se va produciendo, que puede como cortar esos átomos, o simplemente le va saliendo de más o de menos, dependiendo. A eso es lo que se le llama dislocación, esa falla. Bueno, la parte elástica termina cuando comienza la deformación plástica. ¿Eso qué quiere decir? La deformación elástica va a ser hasta el punto en el que todo vaya normal, se vaya doblando, pero si ya hay una deformación, ya sea porque se dio mucho o se puso mucha carga, esta ya deja de ser elástica y ya comienza a ser una dislocación. Ahí para tener un ejemplo más claro. Por otra parte, nos vamos a los mecanismos de reforzamiento para ese tipo de fallas. Entonces, hay varios tipos como el enfriamiento en frío. Prácticamente el endurecimiento en frío consiste en que el metal se va a llevar una carga, se va a cargar. Esto se va a quitar. El metal se va a llevar al límite con la carga. Después se quita la carga y se vuelve a apoyar otra carga hasta llevarla de nuevo al límite. Esto va a hacer que, primero, que haya una dislocación, y segundo, que esto se va a volver un poco más duro, el metal se va a volver más duro. Por lo tanto, no va a volver a su estado original. Eso es lo que se refiere a endurecimiento en frío. El siguiente es el endurecimiento por solución de sólidos. ¿Qué quiere decir? Bueno, se logra al añadirle impurezas al material. Estas impurezas son como una clase de otro elemento, o sea, átomos de otro elemento. Entonces lo que va a hacer es que lo va a reforzar internamente. Si la partícula, el átomo de esa impureza es muy pequeño, lo que va a hacer es que
el resto de los átomos del metal se van a unir, se van a intentar pegar. Si la impureza es grande, se van a intentar dispersar. Entonces, lo que va a hacer en las dislocaciones es que le va a impedir moverse en más. Una dislocación, recuerden que es ya sea la fractura o el movimiento que ejercen al apilarse. La dislocación es un movimiento, una falla. Entonces, lo que va a impedir es ese movimiento, se los va a impedir. Se van a chocar contra eso y no van a poder pasar. Entonces, bueno, hacer esto difícil de pasar, pues no va a haber tanta dislocación y va a haber una mayor resistencia en el material, como podemos observar. Ahí está tanto si es la molécula, el átomo pequeño, la falla, o si es una impureza grande. Y bueno, ahí está una explicación de qué pasa con una impureza grande o pequeña, dónde se manifiesta. Nos vamos a la siguiente, vamos al tercero, que es endurecimiento por precipitación. Este consiste en un proceso térmico, el cual se puede hacer de dos formas, lentamente o rápidamente. Entonces preferiblemente se hace rápidamente. Este se deja secar, por decirlo así, al ambiente. Luego de eso se vuelve a saturar, ya sea un poco más alta la temperatura, para que así esta forme una costra y evite que pase una dislocación. Bueno, pues aquí tenemos como una gráfica de de aluminio, en el que se hace este proceso, pero va cambiando según su característica, digamos. La resistencia va aumentando junto con el límite de excedencia, pero entonces va bajando su porcentaje de alargamiento. Bueno, ya dejando esos tres como subtemas de endurecimiento, pasamos a uno que es el tamaño de granos. Bueno, pues esto es prácticamente los materiales policristalinos, o sea, los elementos formados. Bueno, pasamos a los aceros estructurales, que estos tienen una clasificación. Entonces, su clasificación según su uso va desde los 36 KSI, que sirven para uso de construcción de puentes y edificios. Aquí en la tabla pues está la clasificación para que tengan una mejor idea. Hay dos tipos de aceros con tratamiento térmico, que estos son los enfriados y los templados. También hay otra clasificación, pues bueno, los estructurales, los maraging y los aceros de alta resistencia. Entonces, pues, esto según su resistencia de tensión, que es lo que significa KSI, es una unidad de medida de tensión. Bueno, pues tendrá sus diferentes usos. Pasando a las aleaciones de aluminio, que es nuestro último tema de este capítulo. Bueno, pues este básicamente tiene también su clasificación. Este se clasifica con 4 números claves, por decirlo así. El primero identifica el tipo de aleación. El segundo significa especificaciones de la aleación. Y los dos últimos identifican el tipo de aleación de aluminio o indican la pureza del aluminio. En esta hay unas propiedades mecánicas. Las aleaciones del aluminio
se usa en aplicaciones estructurales debido a su relación resistencia-peso, que resultan ser muy favorables. Las aleaciones de aluminio forjado en aplicaciones estructurales suelen ser endurecidas por precipitación. Y pues aquí ya concluimos el capítulo 4 de materiales metálicos. Otros de los materiales para la construcción son los materiales orgánicos, y en ellos encontramos la madera. La madera es un polímero natural que contiene glucosa, lignina e hidratos de carbono. La glucosa se encuentra en un 50 a 60%, mientras la lignina se encuentra en un 20 a un 35%. Frente a los hidratos de carbono los podemos encontrar en el resto de porcentajes. La madera está conformada por células en forma de anillo. Estas células tienen unos cambios en invierno y en primavera. Las células de invierno son más unidas, esto hace que su rigidez sea mucho mejor. En cambio, en primavera sus células son más expansivas y esto hace que su rigidez sea un poco menor. Para hablar de la rigidez de la madera, debemos ver los tres cortes que se le hacen a ella. Una es el corte vertical, la otra es el corte longitudinal y la otra es el corte mesial. El corte mesial es la principal que se hace cuando se corta el tronco del árbol. La longitudinal es la que más se usa para hacer tablas y demás, entonces es la que tiene mayor resistencia. En cambio la vertical es la que tiene menos resistencia y es la que menos se usa. La madera se comporta de una forma muy particular, ya que la humedad pasa por las cavidades celulares. ¿Cómo hacer para que éstas se sequen? Bueno, pues primero hay que secar todo el tronco y luego quitar la humedad de las cavidades celulares. El núcleo es el más resistente, ya que tiene células muertas y células vivas. Las células muertas lo que hacen es comprimirse y formar el tronco más resistente que existe. En cambio, en la densidad del parenquima es aproximadamente de 1.6 pulgadas. Esto quiere decir que vamos a tener un parenquima muy amplio a la hora de la humedad, pero al secarse esto reducirá y será más compacta para construir. Hay dos tipos de madera, la madera dura y la madera blanda. La madera dura tiene mucho más grosor y tiene piezas más pequeñas. En cambio la madera blanda es la más usada, ya que se usa para construcción, para estructuras y para usos de talleres o para lo que ustedes quieran. Otros de los materiales orgánicos son el plástico. El plástico está conformado por la adición y la condensación. En la adición encontramos la polimerización y esta tiene agregados de meros, ya que rompe enlaces dobles y formas simples. En cambio, en la condensación, estos son más suaves y reaccionan con el agua. En los plásticos tenemos gran variedad de ellos, y entre estos están los termoplásticos, los termoendurecibles, los acrílicos, el estidieno, butadieno, acrilonitrilo, el polietileno y el polipropileno. El termoplástico es aquel que con el frío se endurece y con el calor se derrite. El termoendurecible es que con el calor se derrite y con más calor queda duro. Los acrílicos son para ventanas de aviones, ya que tienen mucha fuerza. El estidieno, butadieno, acrilonitrilo son para las tuberías y uniones. El polietileno son para empacar alimentos y el polipropileno son para las tuberías de baños. Otros materiales orgánicos son el asfalto. El asfalto antes se sacaba de pozos de asfalto propio y ahora se sacan de residuos de petróleo. Estos botan unas piedritas llamadas asfalto.
También encontramos los pavimentos bituminosos. Los pavimentos bituminosos son el cemento de asfalto. El cemento de asfalto se compone de cemento sólido. En su rigidez se mide por la penetración de grietas o dureza, y si no es rígido, se dirá que es un asfalto líquido. En los asfaltos para la construcción tenemos tres tipos: el tipo A, el tipo B y el tipo C. El asfalto tipo A es útil para los subterráneos y para suelos blandos. El asfalto tipo B es para suelos a grados menores a 270 grados Fahrenheit. Y el asfalto tipo C es para suelos a grados mayores a 270 grados Fahrenheit. Bueno, continuando con el capítulo 4, que es materiales compuestos. En esto se hallan la madera contrapachada, las llantas de neumáticos y el concreto armado. Estas siempre están formando nuevas familias de compuestos. Generalmente los materiales compuestos son muy útiles en el uso estructural, ya que gracias a su relación resistencia-peso y su relación rigidez-peso, pueden sustituir a los elementos básicos. Pasando a un subtema, los tipos de compuestos, de materiales compuestos. En estos se encuentran 7 combinaciones y tres formas. Las 3 formas son metal, orgánico e inorgánico. Entonces estas sufren permutaciones entre ellas, que son las que dan origen a estas 7 combinaciones. Bueno, pues después de haber visto los tipos, pues pasamos a compuestos de filamentos continuos. En estos ha dominado en este campo los filamentos de vidrio. Los más populares entre los filamentos fue el vidrio E. Bueno, y pasamos a los atributos del plástico reforzado con fibra de vidrio, que este material es muy importante en la parte estructural, ya que está compitiendo fuertemente con el metal. Este se puede fabricar de formas complejas, pero también a muy bajo costo. Bueno, para aclarar un poco qué son los materiales compuestos, pues un concepto básico es como que es un sistema integrado por una mezcla o una combinación entre 2 o más compuestos que son insolubles entre sí. Para que quede un poco más claro. Y pues, gracias. Y con esto acabamos los materiales para la construcción. Gracias.